Regresamos a Constanza, una de las principales ciudades de la costa rumana del Mar Negro. Bajo la moderna ciudad todavía permanecen numerosos vestigios de Tomis, una antigua fortaleza griega fundada por colonos procedentes de Mileto entre los siglos 6 y 5 a.C. Ahora recorreremos la ciudad en búsqueda de los vestigios de aquella antigua Tomis y visitaremos el Museo Nacional de Arqueología de Constanza, donde podremos contemplar algunas de las piezas más importantes que han permitido reconstruir la historia griega y romana de esta antigua ciudad. Nos encontramos en el Parque Arqueológico Tomis, en la ciudad de Constanza, en el Mar Negro, y vamos a documentar los diferentes vestigios arqueológicos que se exhiben en este lugar. La ciudad alcanzó su máximo desarrollo durante la Antigüedad tardía, especialmente a comienzos del siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Diocleciano reorganizó la provincia y Tomis se convirtió en sede del gobernador de Sitia Menor. Vestigios de lo que fue la compuerta norte de la fortaleza o ciudadela. Su larga ocupación dejó una importante huella arqueológica. Todavía se conservan sectores de sus murallas y torres defensivas. Y aquí vemos parte de lo que fue los muros que delimitaban y protegían a la ciudadela del exterior. Aunque la ciudad perdió su importancia progresivamente entre los siglos 6 y 7 después de Cristo y su estructura urbana se transformó con el paso del tiempo, el asentamiento no desapareció completamente. Sobre sus antiguas ruinas surgieron nuevas etapas de ocupación hasta convertirse en la Constanza actual. Y está muy bonito este parque, ya que las piezas que se exhiben tienen su letrero informativo, todo está muy limpio, ordenado. Es como un museo al aire libre realmente. Y este parque está localizado donde fue la entrada a la fortaleza de Tomis, ya que pudimos ver los muros de la entrada al ingresar al parque. Este parque conserva una interesante colección de piezas arqueológicas procedentes de la antigua Tomis. Entre ellas encontramos estelas funerarias, fragmentos arquitectónicos y elementos decorativos, además de grandes columnas y bases que alguna vez formaron parte de edificios de la ciudad. También podemos observar lápidas, tapas de sarcófagos y sarcófagos monolíticos cuidadosamente labrados, relacionados con la necrópolis de la ciudad y con las prácticas funerarias de sus habitantes. Pero igualmente llamativas son las enormes ánforas que encontramos junto al andador. Estos recipientes de cerámica se utilizaban principalmente para transportar y almacenar productos como vino, aceite de oliva, cereales, salsas y otros alimentos, y eran fundamentales para el comercio marítimo del mundo antiguo. Su presencia aquí nos recuerda la importancia que tuvo Tomis como ciudad portuaria y centro comercial durante la antigüedad. Acá tenemos en la pared de este edificio un mapa de la región antigua de Dobroya, donde se muestran las ciudades más importantes como Dinogetia, Arrubium, Troesmis, Carsium, Capidava, Axiopoli, Ulmetum, Trofian Traiani, Heraclia, Ibida, Aegisus, Almirris, Argamun y otras que ya no se alcanzan a ver. Seguimos en Constanza, la antigua Tomis, y ya vimos el parque arqueológico Tomis. Ahora vamos rumbo al museo, no está muy lejos de aquí. Iremos a pie y observaremos la increíble colección de piezas arqueológicas que hay allá. Acompáñame. Caminando te puedes encontrar los restos de la antigua ciudad grecorromana, como estas columnas que están aquí tiradas en un parque. Por allá hay más esculturas, bases de columnas y cosas así. Más restos arqueológicos en la ciudad de Constanza. Ya estamos cerca del Museo Arqueológico y aquí en un pequeño kiosco hay un monumento a Rómulus y Remo. Y dice: yo soy aquí símbolo del pueblo latín romano
nacido de la herencia de los dacios, Carpatos, Italia y Roma, España y Galicia, eternamente unidos como romances. Y aquí podemos ver cómo se combina la arquitectura moderna con la vieja. Y aquí observamos este edificio histórico que es el Museo de Arte Popular. Y aquí vamos sobre una calle que es como donde hay restaurancitos y es una zona comercial turística. Y ahorita vamos a ir al Museo Nacional de Arqueología e Historia. Muy tranquilo por aquí. Y aquí vemos cómo algunos de los edificios, las fachadas están fielmente inspiradas en el arte grecorromano. Y para allá más al fondo donde se ve esa torre es una mezquita. Y pues ya llegamos al museo. Es ese edificio grande que está al fondo. Lo vamos a visitar. Ya estamos a las afueras del museo, aquí en esta plaza en el centro. Y es muy bonita su arquitectura. Vamos a ver qué podemos documentar ahí adentro. El Museo de Historia Nacional y Arqueología de Constanza fue inaugurado en 1912. Es el segundo más grande de su tipo en el país después del Museo de Bucarest. Su colección abarca objetos desde el Paleolítico hasta el siglo XX, si bien destaca la joyería, cerámica, estatuas y elementos arquitectónicos de la edad griega y romana, por lo cual estamos aquí. Y ya estamos por entrar al Gran Museo de Arqueología. Pero antes de entrar al museo, quiero grabar unas tumbas de piedra que hay acá afuera y más esculturas. Están justamente enfrente del museo. Y aquí las tenemos. Sarcófagos monolíticos de piedra con una función fúnebre. Aquí podemos observar esta caja funeraria y más fragmentos de arquitectura como cornisas, algunas columnas y las cajas funerarias. El complejo arqueológico del museo se complementa en el exterior con un amplio lapidario, donde se observan esculturas, fragmentos arquitectónicos, lápidas con inscripciones y monumentos funerarios procedentes de la antigua Tomis y de su entorno. Entre las piezas más llamativas encontramos estos enormes sarcófagos de piedra. Su elaboración y decoración muestran la importancia que tuvo el monumento funerario para las familias de la época. Algunos presentan cubiertas cuidadosamente trabajadas y relieves con motivos ornamentales y figurativos. Estos sarcófagos no eran simplemente recipientes para los cuerpos, formaban parte de monumentos destinados a conservar los restos del difunto y mantener viva su memoria. Su tamaño, materiales y decoración podían reflejar la posición social y los recursos de quienes fueron enterrados en ellos, aunque no siempre es posible determinar quién fue exactamente su propietario. Pero para conocer realmente cómo eran estos enterramientos debemos entrar al museo. Allí encontraremos ejemplos de los objetos que acompañaban a los difuntos, restos óseos, piezas de indumentaria, adornos, joyería, objetos personales y ofrendas depositadas junto a los cuerpos. Todos estos elementos nos permiten acercarnos no solo a la muerte, sino también a la vida de quienes habitaron la antigua Tomis, sus costumbres, su identidad y la manera en que quisieron ser recordados. Y aquí vemos más cajas funerarias, estas de menor tamaño y menos decorativa. Pues vean el tamaño que tiene esta caja o sarcófago funerario, muy bien trabajado o esculpido.
Y aquí vemos una caja funeraria que tiene el rostro de la persona cuando estuvo viva, una representación. Y aquí vemos los relieves decorativos de esta caja. Observamos una campana, una herramienta para sacar el metal ardiendo, una balanza, una lanza, un hacha y el rostro de una vaca o toro. Y la decoración de la tapa con motivos vegetales. Parecen los techos de pequeños templitos. Y miren cómo tenían su mecanismo de clausura o para proteger estas cajas que no sean abiertas. Como vemos aquí. Con secciones de metal. Más sarcófagos. Y aquí dice: buena suerte al perfectísimo y patrono de Tomis, la ciudad de Tomis, Aurelius Concil, y a la gente. Aquí estamos ante un árbol que se le nombra el árbol de la felicidad. Suelta un aroma muy dulce y agradable y tiene como estos pelitos. En el exterior del museo también encontramos lápidas y monumentos con inscripciones en latín, principalmente de la época romana. Algunas son epitafios funerarios que registran nombres, edades y relaciones familiares de los antiguos habitantes. Otras tenían carácter religioso dedicadas a determinadas divinidades. También existían inscripciones cívicas y honoríficas relacionadas con decisiones de la ciudad, personajes importantes o asuntos públicos. Estas inscripciones nos permiten conocer un poco más sobre la sociedad y las personas que vivieron aquí. Por ejemplo, leyendo las traducciones de las inscripciones, esta llama mucho la atención y dice así: Andris construyó este monumento funerario hábilmente tallado para su esposa fallecida, Kirill, para recordarla por la extraordinaria sabiduría que tuvo en el matrimonio y en la vida. El voto fue cumplido únicamente mediante el entierro, porque sabe que la memoria de quienes estuvieron antes que él florece para los restos mortales. También comprendió que el tiempo destruye todo, pero conserva esto, la gloria de los vivos y la virtud de los muertos. Comenzamos el recorrido por el museo, donde observaremos piezas que muestran la vida y tradiciones del pasado grecorromano de Tomis. Destacan enormes ánforas y otras más pequeñas utilizadas para transportar líquidos, alimentos y mercancías, tanto en los hogares como en las embarcaciones que recorrían el Mar Negro. La cerámica incluye luminarias, vasijas, platos y ollas de uso cotidiano, además de piezas ceremoniales decoradas con llamativos diseños. También encontramos figurillas de barro que representan individuos, personajes y divinidades antropomorfizadas relacionadas con las creencias religiosas de sus habitantes. Sobresalen las piezas de vidrio como los platos, jarrones y recipientes finamente elaborados, algunos conservando sus hermosos colores. La joyería reúne piezas de oro y otros metales en anillos, colgantes y cadenas, algunas con piedras preciosas. También destacan objetos de metalurgia, entre ellos recipientes, jarras y grandes calderos. Así como elementos de defensa o ataque, como escudos, espadas, cascos, flechas y puntas de lanza utilizados en la guerra y protección de la ciudad. Pero uno de los conjuntos más abundante es el escultórico, con representaciones de divinidades, personajes y escenas mitológicas, además de numerosas placas y tablillas de piedra decorada. Entre ellas destaca esta representación de Hércules, junto con una lápida fraccionada que muestra una escena donde diversos animales aparecen junto a un cupido cazando.
Pero sin duda y a mi parecer la colección que más impresiona de esta sala es el llamado Tesoro Escultórico de Tomis, descubierto el 1 de abril de 1962. El conjunto fue encontrado durante unas obras en el terreno de la antigua estación del ferrocarril de Constanza, cuando los trabajadores retiraron el terraplén de las antiguas vías y localizaron dentro de una fosa la cabeza de una escultura de mármol. Al continuar la excavación, los arqueólogos encontraron un conjunto excepcional de 24 piezas, formado por 8 estatuas y estatuillas, una edícula, 14 relieves y un pequeño altar de mármol. Entre ellas está Hécate, diosa griega vinculada con la magia, los cruces de caminos y el mundo de los muertos. Némesis, diosa grecorromana de la retribución y la justicia, representada en una edícula, un pequeño templo o altar. Isis, una de las grandes divinidades de origen egipcio, asociada con la magia, la protección, la maternidad y la salud. También encontramos a Fortuna y Pontos, divinidades protectoras de Tomis. Fortuna de origen romano relacionada con la suerte y el destino, y Pontos, personificación griega del mar. Mercurio, equivalente romano del griego Hermes, era el dios del comercio y protector de los comerciantes. Finalmente, apreciamos al caballero tracio, una figura heroica vinculada a las tradiciones religiosas tracias, muy extendida en los Balcanes. Su presencia junto a divinidades griegas, romanas y orientales demuestra la diversidad de cultos que coexistieron en la antigua Tomis. Pero entre todas destaca una figura verdaderamente extraordinaria, Glicón, el dios serpiente, representado con cuerpo de serpiente, hocico de carnero, orejas y cabellera humanas y una cola semejante a la de un león. La escultura fue tallada en un solo bloque de mármol y pertenece al siglo II después de Cristo. Su culto surgió en Asia Menor y estuvo asociado con Alejandro de Abunutico, quien presentó a Glicón como una nueva divinidad. Su culto llegó posteriormente a diferentes regiones del Imperio Romano. La diversidad de estas representaciones refleja la variedad religiosa de Tomis, una ciudad portuaria donde convivieron tradiciones grecorromanas, orientales y locales. La función exacta del conjunto continúa siendo estudiada. Una de las principales interpretaciones plantea que pudo formar parte del inventario del culto de un templo, aunque esta propuesta no puede considerarse una certeza absoluta. También se ha planteado que las piezas fueron ocultas deliberadamente durante la antigüedad tardía, posiblemente en un periodo de profundas transformaciones religiosas. Después de casi 2000 años, este extraordinario conjunto volvió a salir a la luz, convirtiéndose en uno de los testimonios más importantes de la diversidad religiosa de la antigua Tomis. Pues eso fue un poco de lo que pudimos ver en el museo, y quédate aquí para seguir viendo estas aventuras en Rumanía. Ahora nos vamos a la fortaleza Capidava. Después de recorrer el Museo de Constanza, dejamos atrás la costa del Mar Negro para adentrarnos en la Dobroya. Nuestro próximo destino nos espera a unos 75 kilómetros al noroeste, Capidava, una antigua fortaleza que aún hoy vigila las aguas del gran río Danubio. El camino nos lleva a través de una tierra de transición, la histórica Dobroya, encajada entre el Danubio al norte y al oeste, el Mar Negro al este y las llanuras que se abren hacia la actual Bulgaria al sur. Es un paisaje de fronteras naturales, un auténtico corredor entre mundos.